Hace mucho tiempo, en el inhóspito lugar de la Antártida se convirtió en el hábitat natural de los pingüinos, una especie tan valiente, juguetona y bonita, siendo el lugar de origen de tres jóvenes hermanos pingüinos llamados Skipper, Kowalski y Rico. Luego de descubrir que no pueden volar, usan sus extremidades para inventar el clásico saludo del equipo. En eso son embestidos por un huevo que rodaba entre la nieve. Ante esto, los tres cuestionan si alguien acudirá al rescate, a lo que los adultos responden que son las leyes de la naturaleza. Es entonces que Skipper decide desafiar esta ley y se lanza para rescatar el huevo. Sin embargo, ambos caen al precipicio y el líder es rescatado por sus dos amigos, mientras que el huevo rueda y cae hasta un barco abandonado, el lugar de las focas leopardo, los depredadores de la naturaleza. Ante esto, el equipo planeaba un rescate forzoso, pero son arrojados por un equipo de documentalistas. Con esto descendieron al barco y rescataron el huevo cuando Rico lo esconde en su interior. Después de una perfecta coordinación, salieron de ahí usando un cañón. Estando a salvo, se dan cuenta de que están hechos para este tipo de aventuras, por lo que festejan con el reciente saludo que habían inventado. Ante esto, el huevo eclosiona, trayendo al mundo a un pingüino bebé. Al darse cuenta de que estaban lejos del grupo de pingüinos, deciden incluirlo en el equipo, afirmando que solamente se tienen el uno al otro. Con esto planean recorrer el mundo viviendo aventuras como ningún otro pingüino lo había hecho. Así empieza Los pingüinos de Madagascar. 10 años más tarde, después de los eventos de la tercera película de Madagascar, los pingüinos deciden abandonar el circo para celebrar el cumpleaños de Cabo entrando al depósito de oro de los Estados Unidos. Exactamente hace 10 años lo habían conocido y logran infiltrarse exitosamente en el almacén. A pesar de tener el oro ante sus ojos, Cabo afirma que lo que desea es ser un miembro importante del equipo, pero Skipper no le da importancia y le presenta la última máquina despachadora repleta de frituras a quien llaman quesitos. Esto hace levantar los ánimos del cumpleañero y, agradecido con sus amigos, se dispuso a disfrutar de su regalo. Pero entonces, cuando el equipo se distrae, este es raptado por un tentáculo y después el resto de sus compañeros. Una vez con el equipo raptado, los tentáculos emprenden el escape fuera del depósito, donde es tomado por un helicóptero y transportado hasta Venecia, Italia. Por fin el viaje termina en el interior de un submarino. Sabiendo que estaban prisioneros, con ayuda de Rico escaparon y se disponían a abandonar el lugar, pero luego Cabo, en su intento de probar que es una pieza importante del equipo, acciona una secuencia de botones que los hace descender hasta encontrarse con el Dr. Octavio Salitre, un reconocido genetista que se había ganado a la gente al apoyar a muchas causas perdidas. Pero para ello se presenta de una manera distinta. Se quita el antifaz de humano y revela que en realidad es un pulpo llamado Dave, quien se ha resentido con los pingüinos después de que lo hubieran rechazado de todos los zoológicos y acuarios del mundo. Su historia empieza en la ciudad de Nueva York, específicamente en el zoológico de Central Park. Dave era la atracción principal, habitando en un tanque espacioso, adquiriendo el nombre del pulpo de los 1000 trucos. No obstante, todo se derrumbó cuando el equipo de Skipper, siendo apenas unos jóvenes, habían llegado al parque. Esto hizo que fuera reemplazado y enviado a San Diego, donde también fue destituido con la llegada de otros pingüinos. Así terminó en el zoológico de Brasil, donde de la misma forma perdió popularidad al ser sustituido por los pingüinos. Finalmente fue abandonado y desechado, por lo que ahora ha decidido iniciar su venganza en contra de la especie que le arrebató todo. Para ello desarrolló un poderoso suero llamado suero de medusa, con el que los destruirá. Pero antes de que sean encerrados, el equipo despliega el ataque, haciendo que Rico se trague la colección de esferas de nieve junto con un recipiente de la sustancia verde. Una vez fuera del submarino, emprendieron el escape mientras eran perseguidos por los secuaces de Dave. Ellos recorren el agua y continúan la persecución por las calles de Venecia. A pesar de una perfecta defensiva, el equipo es acorralado y estaban dispuestos a improvisar esta parte del plan, pero entonces de la nada aparece un equipo de fuerzas especiales que los rescatan y se los llevan a su nave. Aquí se presentan como una agencia de fuerzas de trabajo entre especies encubierta de élite del Ártico llamada la Ráfaga Polar, conformado por su líder, un lobo cuyo nombre se clasifica, por lo cual Skipper lo llama erróneamente clasificado, una foca arpa llamado Mecha Corta, un oso polar llamado Montaña y una inteligente lechuza Aníbal llamada Eva, de quien Kowalski
se enamora instantáneamente. Su misión es ayudar a los animales que no pueden ayudarse a sí mismos y han estado luchando en contra de Dave para proteger a la población de pingüinos. Acto seguido, Skipper presenta a su equipo de élite describiendo a Cabo como un simple secretario o mascota, y así la nave entra en el cuartel general de la Ráfaga Polar. Aquí el líder exige al grupo revelar todo lo que saben del Dr. Salitre, por lo que Skipper da a conocer al sujeto detrás de la máscara, incluyendo la adquisición del suero. Sin embargo, en este instante el sistema es hackeado por Dave, quien revela tener un suministro enorme de suero de Medusa y que pretende capturar a los pingüinos de cada zoológico del que fue expulsado. Para cuando las alarmas se activan, ambos equipos se alistan para detener al villano. No obstante, al ver a los pingüinos como un obstáculo para su misión, Clasificado duerme al grupo con dardos tranquilizantes y lo envía a su base más remota en Madagascar. Más tarde, el grupo despierta a bordo de un avión a mitad de camino. Cuando se dan cuenta de lo que les hicieron, trazan un nuevo plan para completar la misión y rescatar a sus amigos. Para ello, escapan del avión y abordan otro para regresar a la base. Sin embargo, el plan falla y terminan aterrizando en el desierto del Sahara. Mientras se divertían y decidían el próximo objetivo, los pingüinos de Río de Janeiro fueron capturados por Dave, frustrando el plan de rescate de la Ráfaga Polar. De vuelta con Skipper y su equipo, llegaron hasta Shanghai, descubriendo la secuencia de ataques del pulpo. En cuanto saben del próximo objetivo, se empacan para trasladarse al lugar, pero sin querer regresan al mismo sitio, ya que confundieron el lugar por otra ciudad. Con esto deciden asistir a un espectáculo donde se presentarán los pingüinos sirenas. En cuanto el equipo avistó a Dave, se desplegó para enfrentar al villano. Es entonces que Skipper le asigna un traje de sirena a Cabo para iniciar con la distracción. Al ver esto, su amigo menciona que puede hacer más que esto. De verdad desea apoyar al equipo como al resto de sus amigos. Sin embargo, Skipper no le da importancia y le pide que por el momento solo necesita una distracción. Resignado, Cabo obedece las órdenes del líder y se pone a bailar enfrente del público. Con el flash de las cámaras bloquean la visión de Dave y el equipo se encarga de completar la operación. Una vez con el objetivo capturado, la Ráfaga Polar hace presencia para reclamar al prisionero. Sin embargo, usando un ducto de tubería, el pulpo escapa y llega hasta el tanque de los pingüinos, capturando a todos y llevándose con él al indefenso Cabo. Al ver que uno de ellos fue capturado, el equipo hace de todo para alcanzar y rescatar a su amigo. Toman la nave de la Ráfaga Polar y estaban por alcanzarlos. No obstante, el equipo de élite se negaba a ser derrotado y se sujetó a distancia para viajar con ellos. Esto termina mal, pues la nave se ve forzada y termina destruyéndose. Así todos terminan navegando a la deriva del océano sin comida ni agua, mientras la Ráfaga Polar los arrastraba en su inflable disfrutando de un banquete. En eso, las alarmas se activan avisando de una señal proveniente de una isla cercana, señal que obtienen de Cabo cuando estos fueron dormidos por los tranquilizantes. Mientras tanto, en la base del Raptor, los pingüinos son llevados a la bodega junto con una gran cantidad de pingüinos de todo el mundo. Ante sus ojos demuestra su manera de usar el suero de Medusa, que es para mutar genéticamente a los pingüinos en monstruos horribles, usando de ejemplo a un grillo. Luego de esto, la identidad de Cabo se revela y este advierte a Dave que sus hermanos llegarán pronto y juntos harán pedazos cada parte de su malévolo plan. No muy lejos de ahí, los líderes de cada equipo discuten qué plan tomar para accionar el rescate, por lo que acuerdan elegirlo mediante un duelo de planes. Luego de que Skipper presenta su plan de manera orgánica, Clasificado usando su tecnología explica a detalle su plan maestro. Al ver en realidad virtual la simulación del plan de rescate, el equipo sabe que no tienen oportunidad de competir contra ellos, esto sin contar que la vida de uno de sus soldados estaba en peligro. Resignado y sin más opciones, Skipper se inclina con el plan de la Ráfaga Polar. Al ver esto, su fiel equipo cuestiona el porqué de su decisión, puesto que él es el líder y lo seguirán a donde quiera que vaya, a lo que este responde que esta vez no se trata de ellos y para traer de vuelta a Cabo tenían que dejárselo a los profesionales, ordenando a Rico y Kowalski obedecer cada orden dada. Con esto, los tres decidieron iniciar con la distracción mediante un número musical con el que distraen a los guardias y dejan libre el paso al equipo de élite. Estos logran infiltrarse hasta encontrarse con Dave. Sin embargo, subestimaron el potencial del pulpo y todos terminan capturados por los calamares. Por otro lado, Skipper y sus amigos, confiando en la destreza del plan, elevaron fuegos artificiales y festejaron el regreso de Cabo, pero cuando se percatan de que nada de lo planeado se había completado, terminan capturados por el resto de calamares. Mientras eran llevados a la bóveda con el resto de prisioneros, se encuentran con la Ráfaga Polar, que no podían ni levantar la cara por el fracaso del plan. Una vez reunidos junto a Cabo, Dave explica la conclusión del plan. Después de convertir
convertirlos en monstruos desataría una invasión recorriendo las calles de Nueva York, por lo que decide accionar el cañón encima de Cabo para demostrar su poder. En este punto el equipo decide hacer el esfuerzo para impedirlo, pero cuando buscan el sujetapapeles para escapar, Rico no lo encuentra y así el rayo se dispara. Al ver que Cabo fue desintegrado, todos se lamentan y Dave se sorprende por el fallo del suero. No obstante, cuando todos se van, se da a conocer que Cabo sigue con vida y se había salvado al usar el clip que había ingerido previamente. Al estar en esta situación, las esperanzas de escapar se habían terminado. La ráfaga polar estaba en prisión y los pingüinos en la misma situación, dejando toda la responsabilidad al único pingüino libre. Este se abrió paso hasta salvar a la ráfaga polar, que estaban por ser triturados, pero cuando les pide su ayuda para salvar a sus amigos y al resto de su especie, estos deciden regresar a la base por más armamento y un nuevo plan. A lo que Cabo responde afirmando que Skipper en su lugar jamás abandonaría a un amigo, con armamento avanzado o no, con un plan o sin él, jamás sabía rendirse. Sin embargo, el grupo de élite no le hace caso y se marchan de regreso a su base. Al quedarse completamente solo, Cabo decide actuar por su cuenta mientras el submarino hacía su llegada a Nueva York. El Dr. Salitre había avisado a la prensa que había encontrado los pingüinos y él sería el encargado de regresarlos a sus parques correspondientes. Frente a una gran multitud de personas que ansiaban el regreso de la especie, el doctor ordenó disparar el cañón para después mostrarle su creación al mundo. A pesar de los esfuerzos de Cabo en advertir a sus amigos, estos no lo escuchan y convertidos en una mutación salen para encontrarse con los humanos. La ciudad se convierte en un caos mientras los pingüinos mutados lavados al cerebro se vuelven locos entre la multitud humana. Al ver toda la ciudad aterrorizada, Control de Plagas hace presencia para llevárselos, siendo esta parte una pieza del plan con el que Dave recuperaría su popularidad. Por otro lado, Cabo, sin saber qué hacer, escapa de la nave llevándose el rayo convertidor. Luego se abre paso hasta reunirse con Skipper para hacerle entrar en razón. Es así como al verlo y recordar los momentos clave que este le dio, por fin recupera el control y se alegra por tenerlo con vida. Luego, usando el mismo método, recuperan a Kowalski y también a Rico. Con esto el equipo estaba de vuelta haciendo la misión actual: salvar a la especie. Para cuando se disponían a trazar un plan, Cabo toma la iniciativa y les explica lo que había planeado. Su intención es usar el rayo y revertir el efecto para quitar la mutación, algo que Kowalski califica como brillante pero a la vez imposible, puesto que para revertir el efecto se necesita un reemplazo del suero por una fuente de imposible ternura, algo que nadie sabía de dónde obtenerlo. Es aquí donde entra en acción la pieza final del plan. La fuente de imposible ternura se trataba del mismísimo Cabo, quien al conectarse al cañón confirma el éxito del plan. Cuando Skipper ve esto y el efecto secundario que le ocasionaría, ordena a sus soldados salir de ahí y buscar otra salida, pero Cabo afirma que no existe otra opción y, negándose a seguir sus órdenes al igual que su líder, aceptan que es la única salida. Pero sé muy bien que debo hacerlo yo esta vez, y creo que tú también lo sabes. ¡Yo soy el arma secreta! Es así como todos se rinden ante el plan que había formado Cabo, pero Dave, quien se encontraba festejando y planeando el siguiente golpe, se da cuenta de esto y despliega todas sus tropas para detenerlos. El equipo por su parte pretende dar un solo disparo y para alcanzar a todos usan las esferas de nieve. Sin embargo, cuando accionan el cañón, este no dispara debido al nivel bajo de baterías. Al ver esto, Cabo ordena conseguir baterías de repuesto mientras Skipper y Kowalski se enfrentan a los calamares. A pesar de sus esfuerzos, no pueden hacer nada al superarlos en número. Por suerte, en este mismo momento, la ráfaga polar hace su entrada destruyendo al submarino y ganando más tiempo. Pero para mala suerte son succionados por el Control de Plagas. En este punto de la pelea decide tomar parte Dave, manda a Kowalski con los exterminadores y luego interrumpe el disparo justo cuando le habían colocado las baterías nuevas. Acto seguido rompe el cañón para terminar con Cabo, pero sus compañeros en el último segundo se las arreglan para detonar una bolsa de quesitos para presionar el botón. Mientras Dave era bloqueado por un golpe del brazo mutado de Cabo, la fritura se estrella en el botón disparando el cañón con la cura de las mutaciones. Con esto todos los pingüinos son curados y regresan a su forma natural. Sin embargo, el costo había sido alto, ya que Cabo termina parcialmente mutado por la máquina. A pesar de su nueva y extraña forma, los pingüinos muestran su gratitud y el nuevo respeto por Cabo. Con palabras de Skipper dejan claro que las apariencias no importan, lo que realmente importa son las acciones que haces.
afirmando que gracias a él toda la especie volvía a sonreír y abrazarse como siempre lo hacían, dejando en claro que era el miembro más importante y valioso del equipo. Mientras es cargado y ovacionado por todos, Dave, quien se quedó atrapado en la explosión, hace su entrada, pero ahora convertido en una versión diminuta de sí mismo, quedando atrapado en una bola de nieve donde una niña pequeña lo admira y decide llevárselo. Posteriormente, Clasificado se disculpa por no haber confiado en ellos y promete otorgarles a los pingüinos lo que quieran. Además de que Kowalski finalmente recibe un beso de Eva, los pingüinos reciben sus propios propulsores y luego vuelan por encima de las nubes en busca de nuevas aventuras. En una escena a mitad de los créditos, los pingüinos regresan al circo y conectan a Mort al rayo y lo utilizan para devolver a la normalidad a cabo. Cuando el proceso termina, Mort no parece mostrar ningún efecto secundario del rayo hasta que logra tragarse entero al rey Julian, finalizando así con la primera parte. ¡Soldado! Eres el más importante y valioso miembro de este equipo. Y bueno, yo me despido, no sin antes recordarte que dejando un like, comentando y suscribiéndote me ayudas a seguir creciendo esta comunidad. Esto es En Corto, y así termina Los Pingüinos de Madagascar.